Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Transmisión de calor. Vamos con la primera pregunta del bloque, número 60. Una muestra caliente de plata de 3.250 gramos de masa se introduce en 11 kilogramos de agua, elevando su temperatura de 16 a 27 Celsius. Determinar la temperatura inicial de la muestra. El calor específico de la plata es calor específico igual a 0.056 calorías sobre gramos Celsius. Desprecie la pérdida de calor al ambiente. Iniciamos poniendo los datos. En este caso, como hemos clasificado de un lado la parte correspondiente al agua, porque vemos que tenemos como muestra una parte de agua y otra de plata. Respecto al agua, lo que tenemos es que es una masa de 11 kilogramos, se nos dice su temperatura inicial, que es de 16 Celsius, mientras su temperatura final es de 27 Celsius. El calor específico del agua, que no se indica, pero como tal se espera hasta este momento de estos ejercicios que ya se conozca, que es de 1 caloría sobre gramos Celsius. Eso lo sabemos pues de la serie de ejercicios anteriores. Y respecto a la plata tenemos que es una masa de 3.250 gramos. Se nos dice que estamos buscando la temperatura inicial. En este caso la temperatura final no se nos da. Pero sabiendo justamente que en esta parte, si el agua llegó de 16 hasta 27, se entiende que llegó hasta 27 porque alcanzó el equilibrio térmico, de modo que en este caso la temperatura final será la misma para ambos datos. Esto es importante saberlo porque si bien no se menciona explícitamente, pues se deduce a partir del problema. Se nos da también el calor específico de la plata, que es de 0.056 calorías sobre gramos Celsius. Es muy importante entonces que lo tengamos bien clasificado para no cometer errores al momento de sustituir, ya que pues tendremos esta fórmula, por así decirlo, repetida como vemos a continuación. Bien, ¿cuál es el fundamento de esto? En ejercicios anteriores estuvimos viendo únicamente lo relacionado al calor, es decir, con estos datos nada más obteníamos el calor que se tenía en determinado ejercicio. En este caso, ¿cuál es la idea? Pues que es, al alcanzar un equilibrio térmico hay una transferencia de calor. De manera muy sencilla, ¿qué es lo que sucede? Pues que el calor que está cediendo la plata, es decir, la plata está calentando el agua, pues se equipara. De manera más precisa es entonces que el calor que pierde, aquí formalmente hay un signo negativo, que ahorita hablaremos de ello, es el calor que pierde la muestra de plata es el que está ganando el agua. Entonces, en este caso, ya que lo vemos de manera general, el ejercicio dice que, bueno, se mete una muestra de plata caliente al agua, entonces la plata se enfría, el agua se calienta hasta alcanzar un equilibrio. Entonces, esto, el calor que pierde la plata es el mismo que gana el agua. Una vez teniendo en cuenta esto, pues procedemos a hacer cada uno de estos calores, como ya vimos, está referenciado, hace referencia a esto. Masa por delta T, que es la diferencia de temperatura, por el calor específico. De modo que en este lado tenemos que es la masa por la diferencia de temperatura por el calor específico de la plata. En realidad aquí no tendría demasiado problema si los pusiéramos al revés, como sabemos. Es igual a la masa por delta T por el calor específico del agua. Seguimos teniendo cuidado nada más de este signo, de que estamos haciendo referencia a que es un calor que está perdiendo uno, lo está ganando el otro. Eso es muy importante este signo, que bueno, también podemos usar al final nada más. Aquí ya la parte de abajo es lo mismo, este es el calor específico de la plata, el calor específico del agua, y aquí la única diferencia es que ya desarrollamos delta T, que como sabemos es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces teniendo esta parte, pues le ponemos un signo negativo y esta parte se queda igual. De modo que es aquí donde tenemos que sustituir. Entonces procedemos a hacer esto. Entonces ya dijimos que de este lado tenemos lo correspondiente a la plata, pues procedemos a ponerlo. Hay que anotar aquí varias cosas. En este caso, pues que bueno, aquí tenemos gramos, como hemos dicho tenemos que ponerlo en las mismas unidades para que se pueda cancelar. Aquí, como vemos, la parte de la plata está en gramos, entonces lo dejamos así. Tenemos entonces que son 3.250 gramos, es decir, esto es la masa, multiplicado luego por el delta T, que en este caso es la temperatura final menos la temperatura inicial. Como ahorita lo que yo tengo justamente es nada más uno de estos datos, lo voy a dejar como delta T para posteriormente despejar, es decir, a partir de esta formulita. Y luego por el calor específico de la plata, que es de 0.056 calorías sobre gramos Celsius. Recordemos que todo esto que acabo de poner tiene un signo
negativo, de modo que lo pondré aquí. Como tal, también sabemos que este signo negativo, pues lo podría introducir alguno de estos datos, pero de momento para que se vea la sustitución que estoy haciendo, lo dejaré en el paréntesis de afuera. Y esto, como vemos también, es igual, tenemos aquí el signo igual a los mismos datos de la masa por delta T por el calor específico. ¿Qué tenemos aquí entonces? Pues la masa que aquí es de 11 kilogramos, como sabemos ya no lo ponemos en kilogramos sino en gramos, de modo que me queda 11 kilogramos, significa 11.000 gramos. Ya la conversión la estoy haciendo de manera directa, puesto que ya no es tema de esta unidad, por temperatura final menos temperatura inicial. Aquí, como tal, va el delta T. En este caso yo sustituí el delta T porque solo tiene uno de los datos, pero aquí ya puedo poner temperatura final menos temperatura inicial. Tengo entonces que son 27 Celsius menos 16 Celsius. De este modo voy a obtener mi delta T, es decir, el cambio de temperatura, y por el calor específico del agua, que es de 1 caloría sobre gramo Celsius. De modo que aquí estoy poniendo nuevamente pues la parte correspondiente a la plata, y en todo esto de aquí abajo estoy poniendo lo correspondiente al agua. Recordemos que esto nada más es apenas la primera sustitución. Bien, procedemos a hacer las operaciones respectivas. Vamos a ponerlo ya aquí abajo. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues como dijimos, vamos a realizar primero la multiplicación de lo que tenemos de este lado y posteriormente lo del lado del agua. Bien, lo que vamos a tener entonces es 3.250, estos 3.250 gramos por 0.056, y le vamos a dejar su signo negativo. 182 es lo que da del lado de la plata. Entonces lo vamos a poner aquí así, ya le pondré el signo negativo como dijimos, menos 182, las unidades se cancela gramo con gramo, y me va a quedar aquí calorías sobre Celsius. Y yo lo quise multiplicar esto por esto y con el signo negativo, pero aquí no multipliqué delta T, es decir, esto lo sigo dejando tal cual está. Entonces supongo que esto es igual. Ahora haré la multiplicación de lo que tengo del otro lado. Vamos a poner los 11.000 gramos que tengo multiplicado por esta resta. Aquí es muy importante, vamos a poner el paréntesis para que no me dé otra cosa. Si lo pongo sin paréntesis, saldría otra operación porque primero haría la multiplicación y después la resta. Entonces es muy importante poner los paréntesis si lo queremos poner de una sola vez. Vamos a ver entonces que es 11.000 por 27 menos 16. Cierro el paréntesis tal cual como está indicado, y bueno, la multiplicación por 1 que no va a afectar. Entonces en este caso tengo que me da 121.000, y las unidades cancelo gramo con gramo. En este caso aquí 27 Celsius menos 16 Celsius, el resultado me da en Celsius, de modo que cancelo Celsius con Celsius y me queda mi resultado en calorías. Entonces hasta aquí es lo que tengo de la primera sustitución. ¿Qué es lo que sigue? Pues ya que tenemos esto, entonces estos menos 182 que aparecen multiplicando el lado izquierdo, los vamos a pasar dividiendo del lado derecho. De modo que me va a quedar aquí que delta T, que es inicialmente lo que estoy buscando, es igual, lo que tengo de este lado son 121.000 calorías, y esto lo vamos a dividir entre, esto pasa tal cual, menos 182 calorías sobre Celsius. Lo que tenemos aquí entonces es justamente que realizar la división, 121.000 entre menos 182. Hacemos la división, me da este número, menos 664.8, entonces lo ponemos de esta manera. Tenemos entonces que delta T es igual a menos 664.835. Las unidades se cancela caloría con caloría y sube en Celsius. Como vemos es producto de medios por producto de extremos, entonces me queda aquí Celsius. Y lo que tengo aquí, digamos, ya es delta T. Ahora sí, recordemos que delta T, el significado de delta T, pues no es nada más y nada menos que la temperatura
final menos la temperatura inicial. Entonces nada más estoy desarrollando delta T, temperatura final menos temperatura inicial, es igual a esto mismo que ya puse, 664.835. Aquí recordemos, esto no es un signo de división, sino nada más aquí sigo mis desarrollos hacia este lado y posteriormente hacia acá. Bien, ahora sí, lo que ya teníamos era justamente que en la parte de la plata, pues la temperatura final es la que conozco. De modo que si sustituyo esta temperatura final que conozco, me queda como 27 Celsius menos la temperatura inicial es igual a menos 664.835. Ya que tenemos esto indicado, pues entre paréntesis ya no tiene sentido ponerlo, puesto que ya no hay nada más en este lado de la ecuación. Tenemos entonces que 27 Celsius menos la temperatura inicial es menos 664.835. Mis unidades, pues como vimos, es en Celsius. Bien, lo que tenemos entonces, como queremos dejar a la temperatura inicial solita como está, entonces me queda aquí. Tengo menos temperatura inicial, aquí entonces pongo menos temperatura inicial, es igual a menos 664.835 Celsius. Y lo único que voy a hacer es pasar este 27 Celsius positivo que tengo del lado derecho, lo voy a pasar negativo, como menos 27 Celsius. Entonces únicamente pasé estos 27 Celsius que aparecían sumando del lado izquierdo, entonces pasan restando del lado derecho. Y como lo que tengo aquí es esto, menos 664.835, le voy a restar 27. De modo que lo que me queda es aquí menos la temperatura inicial es igual a menos 691.835 Celsius. Bien, aquí nada más hay que notar que no tengo la temperatura inicial, sino tengo el negativo de la temperatura inicial. Entonces, pues lo único que hay que hacer, lo voy a volver a anotar para que no hubiera dudas al respecto. 691.835 Celsius. Tengo los dos en negativo, lo que hago es convertirlos ambos a positivo. Se multiplica por menos 1 de ambos lados, de modo que solo le cambio el signo a los dos. Quedándome entonces mi resultado como que la temperatura inicial, es decir, la temperatura que tenía la plata inicialmente, es de 691.835 Celsius. Ponemos nuestro resultado entonces, 691.835 Celsius. Como vemos, el resultado es correcto. Una muestra caliente de plomo con una temperatura de 277 Celsius se introduce en 7.5 kilogramos de agua, elevando su temperatura de 18 a 35 Celsius. Determinar la masa de la muestra. El calor específico del plomo es calor específico igual a 0.031 calorías sobre gramos Celsius. Desprecie la pérdida de calor al ambiente. Iniciamos poniendo los datos. En este caso nuevamente estamos clasificando lo concerniente al agua y lo concerniente al plomo o a la sustancia que les haya tocado. En este caso entonces tenemos que del agua tenemos una masa de 7.5 kilogramos, se nos dice que inicialmente tenía 18 Celsius de temperatura y llegó hasta 35. El calor específico del agua, que no se nos da, pero asumimos que ya lo conocemos, que es de 1 caloría sobre gramos Celsius. Y respecto al plomo, en este caso lo que conocemos es la masa, se nos dice su temperatura inicial, que es de 277 Celsius, y recordemos que para el caso de la temperatura final, si bien no se dice de manera explícita, se asume que es la misma que la del agua. Recordemos que se repite puesto que llegan al equilibrio térmico. De modo que replicamos la del agua, 35 Celsius. Y se nos da el calor específico del plomo, que es de 0.031 calorías sobre gramos Celsius. La fórmula, recordemos que es básicamente que es el calor que pierda el plomo va a ser el mismo que va a ganar, el calor que gana el agua. Teniendo en cuenta esto, pues solo desarrollamos respecto al plomo, que vamos a tener aquí, que es la masa por la diferencia de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, por el calor específico del plomo, y aquí recordando que hay un signo negativo, que es el que indica que se está perdiendo. Del lado derecho es la masa por delta T, temperatura final menos temperatura inicial, por el calor específico, pero del agua. Una vez teniendo esto, pues procedemos a hacer la sustitución. Recordemos que en este caso podríamos despejar, pero al ser una ecuación pues algo extensa, es mejor sustituir de primer momento y ya posteriormente despejar.
Tenemos entonces que tenemos aquí menos, en este caso la masa, que es la que estamos buscando, la dejamos indicada tal cual. Luego temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es de 35 Celsius menos la inicial, que es de 277 Celsius. Esto corresponde a delta T por el calor específico, en este caso del plomo, que es de 0.031 calorías sobre gramo Celsius. Esto va a ser igual, es decir, el calor perdido por el plomo va a ser igual al ganado por el agua, que es de 7.5 kilogramos. Recordemos que para poder cancelar con lo del calor específico hay que pasar estos kilogramos a gramos, de modo que esos 7.5 kilogramos corresponden a 7500 gramos, que es la masa del agua, 7500 gramos, que va a ser multiplicada por su delta T, que es la temperatura final de 35 Celsius menos la inicial de 18 Celsius, y esto va a estar multiplicado por el calor específico del agua, que si bien es de 1 caloría sobre gramos Celsius, es importante ponerla para realizar la correcta cancelación de unidades. Procedemos entonces a hacer las operaciones. Vamos con la parte del plomo, que en este caso es 35 menos 277. Recordemos esto, ponerlo entre paréntesis. 35 menos 277 corresponde a esta parte, que va a multiplicar a 0.031. Esto va a ser igual a menos 7.5, pero recordemos que en este caso aquí hay un negativo. El resultado de esta resta es negativo. Al momento de multiplicarlo por esto me va a dar menos, porque menos por menos es más. De modo que me va a quedar como 7.502 multiplicado por la masa, en este caso. Y aquí en este caso recordemos el signo negativo ya se fue. Aquí hay un menos, menos por menos da más, por eso aquí me da positivo. Y esto es igual, vamos a hacer ahora la otra multiplicación, que es de 7500 por la resta, que recordemos que hay que poner entre paréntesis 35 menos 18 de acá, por 1, que bueno, no afecta en este caso. Y el resultado me da de 127.500. Vamos a ver ahora lo que corresponde justamente a las unidades. En este caso, gramo se cancela con gramo. El resultado de una resta de Celsius, pues me va a dar Celsius también, de modo que aquí me queden calorías. En el anterior, pues nada más se cancela Celsius con Celsius, de modo que aquí me queda las unidades en calorías sobre gramo. Recordemos que esta M me indica la masa, ¿no?, que es la variable que estoy buscando, no son metros ni nada por el estilo. Tenemos entonces, como aparece aquí esto, lo que sigue entonces es, ya que tengo esta parte que es 7.502 por la masa, calorías sobre gramo, en realidad las unidades van aquí, vamos a proceder a hacer dicho despeje de la masa, que es lo que necesitamos. Tenemos que la masa es entonces 127.500 calorías. Aquí esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, es decir, entre 7.502 calorías sobre gramo. Ya que tenemos de esta manera, pues vamos a hacer la división. 127.500 entre 7.502 me da este resultado que estamos viendo, de modo que masa es igual a 16.995.47. Estamos redondeando. Y las unidades que me quedan son, cancelo calorías con calorías, los gramos van a subir, puesto que es producto de medios por producto de extremos, y ya solo hay que tener en cuenta aquí. Mi masa es 16.995.47 gramos. Si me lo pidiera la aplicación en kilogramos, habría que convertirlo. Bien, podemos ver los resultados, solo hay que tomar en cuenta que lo obtuvimos en gramos. Como decimos, si la aplicación lo pide en kilogramos, tenemos que convertirlo. Esto, como sabemos, se hace muy sencillo únicamente dividiendo entre 1000, de modo que si dividimos el resultado que nos había salido entre 1000, nos da lo que sigue, de 16.995.47 kilogramos.
Como vemos es correcto. Una muestra caliente de plomo de 2750 gramos de masa y temperatura de 198 Celsius se introduce en 11.5 kilogramos de agua, elevando su temperatura hasta 37 Celsius. Determinar la temperatura inicial del agua, el calor específico del plomo es calor específico igual a 0.031 calorías sobre gramos Celsius. Despreciar la pérdida de calor al ambiente. Iniciamos poniendo los datos, nuevamente dividimos entre la parte correspondiente al agua y la correspondiente al plomo. Del agua tenemos que es una masa de 11.5 kilogramos, lo que buscamos es la temperatura inicial, la temperatura final de 37 Celsius. El calor específico del agua, como sabemos, es una caloría sobre gramos Celsius, que no se menciona en el problema, pero pues se asume como que es una constante que se sabe. Respecto al plomo, la masa es de 2750 gramos, tenemos una temperatura inicial de 198 Celsius y la temperatura final, en este caso como sabemos, se replica la del agua puesto que llegan a un equilibrio térmico, de modo que son 37 Celsius también. El calor específico del plomo es de 0.031 calorías sobre gramos Celsius. Recordemos la fórmula que partimos que el calor que pierde el plomo es el mismo que gana el agua. Y ya tenerlo aquí, pues lo desarrollamos. Cada calor es menos, bueno, en este caso es menos la masa por delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial por el calor específico del plomo. Va a ser igual a la masa por delta T. En este caso no lo hemos desarrollado, puesto que buscamos la temperatura inicial y lo haremos al final, por el calor específico del agua. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces aquí que va a ser menos la masa del plomo, que es de 2750 gramos, multiplicado por delta T, que es la temperatura final, es decir, 37 Celsius, menos 198 Celsius, que es la temperatura inicial, por el calor específico del plomo, que es de 0.031 calorías sobre gramo Celsius. Y esto va a ser igual a lo correspondiente de la parte del agua, que son 11.5 kilogramos. Recordemos que lo tenemos que poner en gramos para poder cancelar. De modo que me queda como 11.500 gramos multiplicado por delta T. Como aquí está lo que buscamos, solo lo dejamos indicado, por el calor específico del agua, que es de una caloría sobre gramo Celsius. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer las operaciones. Tenemos entonces en un primer momento 2750 por, recordemos poner entre paréntesis la resta, 37 menos 198, cerramos paréntesis por 0.031. Y esto al final le cambiamos el signo. Tenemos entonces eso que aparece aquí de 13.725.25. Las unidades cancelamos gramo con gramo, los celsius que me quedan aquí de la resta con celsius, de modo que me queda en calorías. Recordemos también que obtengo un signo negativo por la resta y al multiplicar por el menos de aquí afuera, menos por menos da más. De modo que me queda aquí en positivo los 13.725.25 calorías. Y del otro lado tenemos los 11.500 gramos multiplicados por delta T multiplicados por 1 que no se afectan, de modo que solo cancelamos gramo con gramo. Me queda entonces aquí como 11.500 calorías sobre Celsius y a su vez están multiplicadas por delta T. Lo que hacemos ahora entonces es despejar, buscamos delta T. Tenemos 13.725.25 calorías y de este lado lo que tenemos es estas 11.500 calorías sobre Celsius. Al estar multiplicando el lado derecho, pasan dividiendo del lado izquierdo. Y esto es igual a delta T. Como sabemos, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso ya lo desarrollamos, puesto que es lo que sigue ya para encontrar la temperatura inicial. Realizamos entonces la división. 13.725.25 entre 11.500. Esto me da un resultado de 1.1935. Lo que tenemos aquí son calorías, quitamos
calorías con calorías, Celsius me queda en la parte de arriba, porque producto de medios por producto de extremos hace que la C que está dividiendo el denominador quede en la parte de arriba. Y aquí tenemos entonces que la temperatura final, en este caso, de 37 Celsius menos la temperatura inicial, pues va a ser esto que tengo aquí. Lo que hacemos entonces es seguir despejando. Me queda aquí que menos la temperatura inicial va a ser igual a estos 1.1935 Celsius. Esos 37 Celsius que aparecen sumando del lado derecho pasan restando del lado izquierdo. Y al momento de hacer esta resta, 1.1935 menos 37 Celsius me da menos 35.8. Menos 35.8 es igual a menos la temperatura inicial. Como recordamos, pues únicamente lo que tenemos que hacer es cambiar el signo, puesto que lo tenemos positivo, de modo que la temperatura inicial es de 35.8 Celsius. Ponemos nuestro resultado entonces, 35.8 Celsius. Como vemos es correcto. Una muestra caliente de cobre de 4.500 gramos de masa y temperatura de 375 Celsius se introduce en agua, elevando su temperatura de 16 Celsius a 47 Celsius. Determinar la masa de la muestra del agua. El calor específico del cobre es de 0.093 calorías sobre gramos Celsius. Desprecia la pérdida de calor al ambiente. La masa hay que darle en gramos. Iniciamos poniendo los datos. Nuevamente clasificamos en lo que corresponde al agua y lo que corresponde al cobre. Respecto al agua tenemos la masa, que en este caso es lo que buscamos. Se nos da la temperatura inicial de 16 Celsius, la final de 47 Celsius, y el calor específico, que no se nos da, pero lo conocemos, de 1 caloría sobre gramos Celsius. Respecto al cobre tenemos una masa de 4.500 gramos, una temperatura inicial de 375 Celsius. La temperatura final no se nos da, pero como sabemos, al llegar a un equilibrio térmico, queda en la misma temperatura que el agua, de modo que es de 47 Celsius. El calor específico del cobre de 0.093 calorías sobre gramos Celsius. La fórmula que tenemos sabemos que hace referencia a que el calor que pierde el cobre es el mismo que va a ganar el agua. De esto, teniendo esto, pues lo desarrollamos. Nos queda entonces menos la masa por delta T por el calor específico del cobre es igual a los mismos parámetros, es decir, masa por delta T por el calor específico del agua. Una vez teniendo esto, procedemos a hacer la sustitución. Del lado del cobre tenemos entonces menos 4.500 gramos, que va a ser multiplicado por delta T, que es temperatura final, es decir, 47 Celsius menos 375 Celsius, que va a multiplicar al calor específico del cobre, es decir, 0.093 calorías sobre gramo Celsius. Todo esto va a ser igual a la masa, en este caso la masa del agua, que es la que buscamos, por eso la dejamos como M, por delta T, que es la temperatura final, 47 Celsius menos la inicial, que es de 16 Celsius, y esto multiplicado por el calor específico del agua, que es de 1 caloría sobre gramo Celsius. Procedemos a hacer las operaciones. En este caso, recordemos, el signo menos no lo voy a poner, solo al final le voy a cambiar el signo. 4.500 por, aquí es muy importante abrir el paréntesis, 47 menos 375, cierro paréntesis, y multiplico por 0.093. Esto me da un resultado de menos 137.268. Recordemos entonces que lo que vamos a hacer es, sencillamente, como hay un signo menos que yo no puse, lo voy a multiplicar, menos por menos da más, de modo que lo pongo en positivo, 137.268. Respecto a las unidades, cancelamos gramos con gramos, Celsius con Celsius. Recordemos aquí el resultado de esta resta me da en Celsius, que es el que cancelo con Celsius, y me quedan nada más calorías. Estas calorías van a ser igual a, vamos a hacer la operación del otro, que es 47 menos 16. En este caso multiplicamos por 1, pero daría lo mismo, de modo que nos da 31. 31. Ahora este 31, pues son Celsius, se cancelan los Celsius con los Celsius de aquí, de modo que me queda aquí en
calorías sobre gramo. Y esto no olvidemos está multiplicado a la masa, por la masa, que es lo que buscamos. Tengo que nos queda de esta manera. Ya para encontrar la masa únicamente tenemos que despejar, de modo que nos queda 137.268 calorías divididas, porque recordemos aquí se está multiplicando del lado derecho, pasa dividiendo el lado izquierdo, entre 31 calorías sobre gramo es igual a la masa. Realizamos entonces la división, 137.268 entre 31. Esto me da un resultado de 4.428. 4.428. Se cancelan calorías con calorías. Me queda en gramos, puesto que está dividiendo una división. Producto de medios por producto de extremos hace que los gramos suban. Y me queda la masa de 4.428 gramos. En este caso recordemos que si la aplicación lo pidiera en kilogramos, pues únicamente habría que dividir entre 1000 y ya obtendríamos los kilogramos. Ponemos nuestro resultado entonces 4.428. Como vemos es correcto.